Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y así, mientras los días pasaban, María escuchó rumores entre los campamentos de la aldea. La voz de los profetas resonaba con palabras de advertencia, recordando a Israel su desobediencia y llamando al arrepentimiento. Pero en su corazón, burbujeaba una mezcla de esperanza y temor. Un día, mientras se dirigía al pozo, vio a un grupo de hombres conversando en voz baja. Entre ellos se encontraba un anciano, un conocido de la comunidad, que hablaba con seriedad sobre la llegada del Mesías. Las palabras el que sanará a los quebrantados de corazón, Salmo 147, 3, se mezclaron con el viento, y María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podría ser este el tiempo que había esperado. Al llegar al pozo, el sol brillaba intensamente, reflejando sobre la superficie del agua. María llenó su cántaro mientras su mente gira alrededor de las profecías. Se acordó de lo que sus padres le habían contado sobre la promesa de un Redentor que vendría de la casa de David, y un deseo renovado brotó en su interior. ¿Seré yo parte de esta historia?, se preguntó en su espíritu. Una tarde, mientras María se sentaba bajo un olivo, escuchó el sonido de pasos que se acercaban. Era un hombre, y su rostro irradiaba una luz que parecía provenir del cielo. Tenía una presencia que inspiraba reverencia y asombro. Se detuvo frente a ella y le habló con suavidad. María, has sido elegida entre muchas mujeres. El Señor está contigo. El corazón de María palpitó con fuerza. ¿Era posible que las palabras del anciano se estuvieran cumpliendo? Su mente estaba llena de preguntas y, al mismo tiempo, un profundo asombro. ¿Qué significa esto?, murmuró. Vas a concebir y dar a luz a un hijo, y le llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Lucas 1, 31-32. Las palabras reverberaron en su ser. ¿Un niño, el Hijo de Dios, y ella? ¿Cómo puede ser esto?, preguntó, atemorizada, pero con un destello de fe en sus ojos. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lucas 1:37, respondió el mensajero con un brillo en sus ojos. María sintió que la gloria del Señor la envolvía como un manto, y su temor se fue, transformándose en confianza. Entonces, en su interior, comenzó a comprender que era parte de un plan divino que había estado en marcha desde la fundación del mundo. Cada susurro de su corazón, cada lágrima derramada, cada clamor por redención, todo finalmente cobraba sentido, pero de repente, una sombra oscureció su pensamiento. ¿Qué diría su familia? ¿Cómo respondería la comunidad? La duda se alzaba como una sombra amenazadora, pero la voz del ángel resonó en su mente. No temas, porque has hallado gracia ante Dios. Lucas 1:30, con renovada determinación, María pronunció su consentimiento. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Mientras las palabras salían de su boca, el cielo parecía estremecerse, y el plan soberano de Dios se acercaba a su culminación. María entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero eso no era todo. En el horizonte, sombras de incertidumbre se acercaban, y entre susurros en el viento, una única pregunta reverberaba: ¿hasta dónde tendría que llegar en este viaje sagrado? Más intrigas y pruebas aguardaban, pero la verdad estaba clara: había comenzado la obra de la redención. Y así, el misterio de la salvación se deslizaba silenciosamente, dispuesto a revelarse en su plenitud. Mientras María regresaba a casa, el día se tornaba en un crepúsculo dorado. La luz del sol se desvanecía, dejando un resplandor cálido sobre la tierra. Cada paso que daba parecía resonar en su corazón con el peso de la promesa recién recibida. Pero, aunque la gloria de Dios la envolvía, una lucha interna chisporroteaba en su alma. Caminando por las calles de Nazaret, comenzó a soñar con lo que significaría ser la madre del Hijo del Altísimo. Las risas de los niños que jugaban, los murmullos de las mujeres que se reunían a la entrada de las casas, todo le parecía distinto. Sus corazones eran inquietos, ajenos al milagro que se gestaba dentro de ella. A medida que se acercaba a su hogar, el pensamiento de su familia invadía su mente. Su madre, que había acariciado su infancia con historias de los patriarcas, podría no comprender la magnitud de lo que le había sido revelado. Y José, su prometido,
¿Cómo reaccionaría al enterarse de su embarazo sobrenatural? La burbuja de su fe era rápidamente invadida por la ansiedad. Mientras entraba en la casa, su madre la saludó con una sonrisa. Pero al ver la expresión profundamente reflexiva de María, concerniente y alerta, dejó de lado su tarea. ¿Qué ocurre, hija?, preguntó con ternura. María, sintiendo el yugo de la duda en su corazón, decidió guardar el secreto por ahora. Los días se convirtieron en semanas, y la noticia sobre el raro acontecimiento que había cambiado su vida comenzaba a ser un peso para ella. Conocía las palabras del ángel que resonaban en su ser y se esforzaba por aferrarse a ellas. Pero en sus momentos de soledad, el temor y la inquietud llenaban el espacio entre sus oraciones. Fue entonces que, un día, estalló la tormenta de sus pensamientos. Mientras ayudaba a preparar la comida, una voz interior le instó a buscar a alguien que pudiera entender su carga. Sus pasos la llevaron hacia la colina donde vivía su prima Elizabeth, quien se decía embarazada también, aunque cuántos años la habían separado de su juventud común. A medida que se acercaba, cuyo corazón palpitaba con dulzura y ansiedad, sabía que la revelación del ángel se transformaría en consuelo. Al llegar, Elizabeth, al ver a María, sintió un estallido de alegría. Apenas se saludaron, el niño en su vientre saltó de gozo, y el Espíritu Santo descendió sobre ella. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:42, exclamó, sus ojos brillando con la luz divina. Este saludo profundo resonó con la certeza que María había estado buscando. Las palabras de Elizabeth la envolvieron en un abrazo de confirmación y propósito. María sintió que su carga se aligeraba, que el miedo era reemplazado por la fe. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46-47, comenzó a cantar, mientras su corazón danzaba en alabanza y agradecimiento. Mientras María se sumergía en la adoración, una nueva revelación atravesó su corazón. Aunque el camino que tenía por delante sería complicado y lleno de desafíos, Dios estaba en control y su plan se desplegaba de manera triunfante. Sin embargo, surgió una inquietud que dejó un eco en su ser, recordándole que había más en juego que solo su historia. En el horizonte, la voz del profeta Malaquías resonaba como un eco lejanos. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Malaquías 3:1. De repente, el corazón de María se estremeció. ¿Quién era este mensajero? La realidad de su elección comenzaba a tomar profundidad y significado. ¿Qué precio se le requeriría en este camino sembrado de gracia? El viaje apenas comenzaba, pero dos corazones, unidos en la promesa, sabían que la historia de la redención de la humanidad iba a tejerse en sus vidas. Dios estaba escribiendo un nuevo capítulo, y el misterio de su propósito se tornaba más asombroso mientras el eco del futuro empezaba a resonar en sus corazones. Mientras María permanecía en la casa de Elizabeth, su corazón seguía latiendo con fuerza, resonando en un compás de gozo y temor. Las semanas pasaron como un río de bendiciones, pero también de incertidumbres. Al contemplar la barriga de su prima que pronto sería madre, una luz de esperanza brillaba en su ser, recordándole el asombroso mensaje del ángel. Sin embargo, la sombra de lo desconocido acechaba inquietante. Un día, mientras Elizabeth relataba historias antiguas sobre los profetas y el cumplimiento de las promesas de Dios, María sintió que la tensión se tornaba en un llamado divino. Elías, Jeremías, Isaías, todos esperaban este día, meditó en su mente. La conexión con sus antepasados se hizo tangible, como si las voces de los profetas se unieran en un coro celestial. Pero en el eco de estas alabanzas, una pregunta se elevaba: ¿estoy lista para lo que vendrá? El Espíritu Santo, como un suave murmullo, tocó su interior. Recuerda, María, no estás sola. Las palabras de Elizabeth, la bienaventuranza y la promesa de ser la madre del Salvador la llenaban de seguridad, pero con cada latido de su corazón, la realidad de su misión se volvía más intensa. Tenía que volver a Nazaret, a enfrentarse con José, sus padres y la sociedad que podía rechazarla fácilmente. Una noche, mientras el cielo brillaba con estrellas como ojos que observaban cada movimiento terrenal, María se sentó en la ventana. Con el rostro iluminado por la luz plateada de la luna, sus pensamientos volaron hacia el futuro de su hijo. Será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1:32,
repitió en un susurro, y al pronunciarlas, cada palabra reverberó en su ser. La misión de su hijo no solo influiría en el pueblo de Israel, sino que trascendería hasta los confines de la tierra. Poco a poco, la paz comenzó a inundar su corazón. Se recordaba a sí misma las promesas de Israel, la esperanza de la redención y la liberación de su pueblo. Ese niño, que llevaba en su seno, sería el Mesías esperado. Con fe renovada, se levantó, lista para abrazar lo que Dios había orquestado. Cuando finalmente regresó a Nazaret, la familiaridad del lugar contrastaba con su nueva realidad. Las calles, que habían sido testigos de su infancia, le parecieron hostiles y cercanas a revelar su secreto. Al cruzar el umbral de su hogar, se llenó de la certeza de que Dios había dispuesto su vida de tal manera que ninguna oscuridad podría prevalecer sobre la luz que llevaba dentro. José la esperaba, preocupado. Al observar la dulzura de su rostro, no le quedó duda de que algo monumental estaba por revelarse. María respiró hondo, sintiendo la determinación del cielo en su interior. Pero antes de que pudieran intercambiar palabras, recordó la labor divina. No solo sería su esposa, sino la madre de aquel que vendría a redimir a su pueblo. Las palabras que pronunciaran ese día celos en su corazón y los de aquellos que las escucharían. Con cada palabra que fluyera, la verdad del auxilio divino se revelaría. Pero en ese ambiente de amor y confrontación, un nuevo misterio emergía. Como le diría a José que su hijo no era de él, sino del Espíritu Santo, mientras meditaba sobre esto, el ángel de Dios apareció en sueños a José, como había hecho anteriormente con María. Al despertar, José entendió que debía actuar con fidelidad y discernimiento. Sin embargo, en el horizonte de sus pensamientos había una revelación inaudita. ¿Podía la fe transformar el miedo en propósito? Con la inminente llegada del niño, el tiempo se apresuraba. María sintió la inclinación del cielo que dirigía cada paso. Pero en su mente reverberaban unas palabras: «He aquí, el Señor mismo os dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo». Isaías 7:14. Con cada latido, la obra del Señor se acercaba, pero también la oscuridad de las dudas y el rechazo. María contempló esta tensión. Lo milagroso vendría acompañado de desafíos inimaginables. Sin embargo, el eco de esas antiguas profecías era un recordatorio insondable de que el plan de Dios era perfecto y que nada en sus caminos era en vano. ¿Podría esta experiencia redimirse en glorificación a su Salvador? Así, mientras los días pasaban y el tiempo se acercaba, el cielo estuvo a punto de romperse con el clamor de esa redención. María sabía en su corazón que el mensaje de salvación iba más allá de su propia historia. ¿Estaban listos todos para recibir al Rey de Reyes? ¿Y qué papel jugarían ante la oscuridad que acechaba? El plan de Dios se tejía con hilos de amor y propósito. María, llena de expectación, sintió el palpitar del futuro en su vientre. El momento culminante estaba cada vez más cerca, llevando consigo el fulgor de la esperanza. En medio de la quietud de Nazaret, las horas parecían eternas y, a su vez, fugaces. María se encontraba en su hogar, el aire impregnado de un silencio cargado de expectativa. Era como si todo el universo estuviese conteniendo la respiración, esperando la manifestación del decreto celestial que ya se encontraba en su interior. Mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las rendijas de la casa, María se arrodilló en oración. Su espíritu clamoroso se elevaba ante el Altísimo, presentándole su temor y su deseo. Señor, tu palabra ha sido dada, soy tu sierva. ¿Cómo será esto? En ese momento de vulnerabilidad, buscaba consuelo y dirección. Cada promesa contenida en las Escrituras resaltaba en su mente, los ecos del Salmo resonaban en su corazón: en ti, oh Señor, confío. Salmo 31:1. Mientras tanto, José, sumido en su meditación, se debatía entre la confusión y el ardor de su amor por María. No podía dejar de pensar en las palabras del ángel que había visitado su sueño: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella ha sido concebido, del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Con cada latido de su corazón, una lucha de fe y entendimiento se desataba dentro de él. ¿Qué dirán los demás? ¿Cómo enfrentaré el juicio? Sin embargo, en su mente reverberaba una verdad mayor: la fidelidad de Dios nunca falla. Al amanecer, la alborada trajo consigo un susurro divino, cuando, de repente, María sintió que el niño se movía en su vientre.
Era una señal palpable de la vida y la esperanza que portaba, una respuesta a su oración silenciosa. ¿Serás tú, el Mesías que fue prometido?, se preguntó, mientras una ola de amor la envolvía. No estaré sola en este viaje. Con decisión en su corazón, María fue a buscar a su prima Elizabeth. La noticia de su embarazo brillaba como un faro de luz en la penumbra de su incertidumbre. Al entrar a la casa de Elizabeth, el aire se llenó de eléctrica expectativa. Cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el niño en su vientre saltó de alegría. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Lucas 1:42, exclamó con un fervor que reverberó en la habitación. La confirmación del milagro resonó en los corazones de ambas. En ese instante, María sintió la certeza de que su misión era mayor que ella misma. Sus labios se abrieron y un cántico brotó de su ser, una poderosa alabanza a su Creador. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, Lucas 1:46-47. La adoración se convirtió en una confesión de fe, y así, la promesa profética se entrelazó con su realidad viviente. Día tras día, el tiempo se deslizaba mientras la llegada del niño se aproximaba. Pero en la lejanía, en la oscuridad de los corazones temerosos, un plan siniestro comenzaba a gestarse. En los pasillos del poder, como sombras que acechan, los temores de la llegada del rey ponían a prueba la fe de muchos. Algunos, guiados por la duda, pronto se alzarían en oposición, sin saber que su resistencia solo serviría para glorificar el propósito de Dios. María, ahora abrazando cada día con expectación, miraba a los cielos, las estrellas brillando como testigos. Algo grande se avecinaba, y la voz del Señor le hablaba en su corazón: mas yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. A medida que las semanas se convertían en días, los corazones de la humanidad estaban por vivenciar algo inimaginable, el acontecimiento más glorioso de todos los tiempos. Una señal del cielo se preparaba para iluminar la tierra. Sin embargo, un nuevo desafío aguardaba. Detrás de cada alegría, la sombra de la traición acechaba. ¿Estaría María lista para llevar el peso no solo del relato divino, sino también del desprecio humano? La pregunta palpitaba en el aire, como un eco que precede a la tormenta, dejando a todos preguntándose, ¿cuál sería el siguiente movimiento de Dios en este plan soberano para la salvación de su pueblo? En la serenidad del hogar de María, el eco de su cántico reverberaba aún en sus oídos, un recordatorio del poder divino que ya habitaba en su vientre. La luz dorada del atardecer arrojaba sombras que danzaban en las paredes, creando un refugio cálido donde los pensamientos se entrelazaban con la esperanza. Pero la paz era como un río en calma que oculta la tempestad bajo su superficie. María buscaba más señales, una confirmación más tangible de su misión. El peso del propósito divino la llenaba de reverente temor, y mientras se sentaba a la mesa, sus pensamientos danzaban sobre el destino de su hijo. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué será de este niño?, se preguntó. Con cada movimiento en su interior, cada patada que sentía, una pregunta se posaba en el aire: ¿serás, oh niño, el libertador de Israel? En tanto, José se encontraba en su taller, el aroma a madera y aceite impregnaba el espacio. Su manufactura de muebles, que antes le traía alegría, parecía una sombra de sí misma. La carga en su pecho crecía, alimentada por los murmullos de su comunidad. La gente murmura, pensaba, fingen sonrisas, pero sus corazones no son amables. La desconfianza lo envolvía, pero a la vez, el recordatorio del ángel se aferraba a su fe. No temas, decidido, se dirigió a María. Al verla, la luz de la lámpara proyectó un brillo suave sobre su rostro. La vio y en su interior se alzó un amor feroz y protector. ¿Cómo podré beber de la amargura del juicio?, reflexionó. ¿Cómo enfrentaré el desprecio? Pero al observar la paz en sus ojos, se sintió llenarse de un propósito renovador. María, lo que hemos concebido es un designio divino, comenzó José, su voz temblando con reverencia. Juntos enfrentaremos esta tormenta. No estoy aquí para huir de las palabras de los hombres, estoy aquí para abrazar la verdad de Dios contigo. María lo miró, con lágrimas en los ojos, y el amor que sentía por él intensificó su resolución.
Ciertamente, la llegada del niño irradiaba una luz que comenzaba a influir en su entorno. La semilla de la revelación ya había germinado en los corazones que estaban dispuestos a ver más allá de las circunstancias. Al amanecer de un nuevo día, la voz de Dios resonó en la mente de María: el camino que moldearé no será fácil, pero dará vida y salvación a muchos. Mientras los días avanzaban, preparativos comenzaron a formarse a su alrededor. Las calles de Nazaret se llenaban de un aire de expectación. Sin embargo, en la oscuridad acechaban figuras que se opondrían con determinación. Entre rumores de la corte, Herodes, en su palacio, planeaba mantener su control, temeroso de la llegada de un nuevo rey. «No permitiré que este niño amenace mi trono», susurró en la intimidad de su oscuridad, su mente ideando estratagemas siniestras. Las sombras comenzaban a cerrar su círculo, y en esta lucha entre la luz y la oscuridad, el eco de una profecía resonaba: «Un niño nos es nacido, hijo nos es dado». María, sintiendo la tensión en el aire, comprendía serenamente que su misión no solo era traer vida, sino desatar el poder que cambiaría el curso de naciones. Mientras sus días se llenaban de oración y preparación, una verdad emergía en su corazón: no estaba sola. Su Creator la guiaba en cada paso, sus ángeles la rodeaban, y el pueblo de Israel no sería olvidado. Así, la revelación de lo que había de venir se cernía sobre ellas, mientras los corazones se preparaban. ¿Qué sucederá cuando el milagro se manifieste? La pregunta quedó suspendida en el aire. El tiempo de cumplir las promesas ha llegado, resonó en sus almas, dejando a todos con la certeza de que lo que vendría iría más allá de su entendimiento. Con el corazón palpitante, aguardaban el desenlace del plan soberano de Dios, mientras la historia de la redención comenzaba a entrelazarse con sus vidas, llevando consigo la pregunta más profunda: ¿quién será verdaderamente este niño que traería luz al mundo? A medida que avanzaban los días, el murmullo del viento traía ecos proféticos e inesperados. María se sumía en su oración a menudo, buscando claridad en la voz de su Creador. La ventana del hogar dejaba entrar la luz del sol, iluminando su piel, pero su corazón estaba en la penumbra, cuestionándose la magnitud de lo que se estaba gestando en ella. La noche solía traer desasosiego, y sus pensamientos se convertían en susurros que danzaban en la oscuridad. «¿Qué espera de mí el Altísimo?», meditaba mientras acariciaba su vientre, donde una vida se movía con energía creciente. Las visiones del futuro se entrelazaban con el temor por la responsabilidad de reforzar un destino tan grandioso. Un día, María decidió visitar a su parienta, Elizabeth, quien también había sido tocada por el milagro de la vida, y el arrullo de su voz era como un bálsamo sanador. Al cruzar el umbral de aquella casa, el aire parecía vibrar con la presencia de Dios. En el momento en que Elizabeth escuchó a María, el niño en su vientre saltó de gozo, y ella resonó con un clamor profético: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». «¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí?». Esa declaración fue como un relámpago en el alma de María. Las palabras de Elizabeth encendieron la fe que titilaba en su interior, reafirmando lo que Dios había compartido con ella. Gracia desbordante y asombro se unieron en un canto de alabanza. María respondió: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Mientras conversaban, el secreto divino que unía a las dos mujeres se convirtió en un torrente de adoración. Cada palabra de María enfatizaba la esperanza que se entrelazaba entre lo humano y lo divino. Era verdad, el tiempo de cumplir las promesas estaba cerca. Sin embargo, una sombra de inquietud atravesó su espíritu: el eco de los murmullos en Nazaret y el temblor de los planes de Herodes. A varios días de distancia, el rey, consumido por la desesperación por mantener su poder, había convocado a sabios y sacerdotes, preguntando: ¿dónde nacerá el Mesías? Con astucia, ellos respondieron, rememorando las antiguas escrituras: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. La noticia recorrió los pasillos del palacio, y el corazón de Herodes se llenó de cólera. «Si esta profecía es cierta, debo actuar», murmuró para sí mismo. Su mente se adentró en un abismo de intrigas y engaños, buscando cómo desbaratar el propósito divino que lo amenazaba. A medida que la oscuridad se cernía, el cielo pareció volverse tenebroso, como presagiando la batalla entre la luz y la sombra. María, aún en la casa de Elizabeth, sintió un estremecimiento que atravesó su ser.
¿Sería el momento de partir? ¿Cómo escaparían del peligro que podía saquear su promesa? Su fe, aunque firme, enfrentaba la tremenda realidad de las decisiones por venir. A medida que el tiempo se acercaba a su nacimiento, su corazón se repletó de una paz que borraba el miedo, confiando en la soberanía de Dios, mientras las noches se convertían en días y la luna crecía en su esplendor. Una voz serena y poderosa resonó en el corazón de María: tú, que llevarás la luz al mundo, no temerás. Mi plan está en movimiento, y cada paso estará guiado por mi mano. Con el eco de estas palabras grabadas en su alma, se unió a Elizabeth en un abrazo lleno de amor y esperanza. En la calma tumultuosa, la revelación de un futuro glorioso se mantenía en el aire. Algo grandioso estaba por acontecer, y el destino mismo de toda la humanidad pulsaba a través de un simple intercambio de vida. ¿Cómo comprender la plenitud de estos tiempos?, pensó María, agitada por el murmullo divino. Cuando sea el momento propicio, lo comprenderás. Fiel a su plan eterno, el Señor estaba tejiendo un milagro que iría más allá del entendimiento humano. Y así, mientras se preparaban para el nacimiento, la historia aguardaba con ansias la manifestación de lo sagrado, pero en las sombras, la amenaza se consolidaba. ¿Qué haría el rey de Judea cuando descubriera que la vida ya estaba en camino y marcada por la promesa de redención? La pregunta se cernía en el ambiente, anticipando la conmoción que estaba a punto de desatarse sobre el mundo. Mientras el tiempo se deslizaba como un río caudaloso, el ambiente en la casa de Elizabeth se llenaba de júbilo y expectación. Las hojas de los árboles susurraban al compás de los cánticos de alabanza, reflejando la obra del Altísimo en sus corazones. Sin embargo, en el corazón de María, la inquietud seguía latiendo, como un tambor que marca el paso de una marcha inminente. Aquella mañana, al despertar, una brisa suave acarició el rostro de María. Sintió la necesidad de salir, de encontrar un momento de soledad con Dios. Caminó hacia el campo, donde el aroma de la tierra húmeda traía consigo la promesa de nuevas bendiciones. Allí, en medio de la creación, elevó su voz hacia el cielo: Señor, confío en ti. Tu voluntad se cumplirá. Mientras se sumía en su oración, de repente, una luz deslumbrante envolvió el entorno, y el temor se apoderó de su ser. Delante de ella apareció un ángel, con un semblante radiante que irradiaba gloria. María, no temas, dijo el ser celestial con voz serena, porque has hallado gracia delante de Dios. Has sido elegida para ser la madre del Salvador. Las palabras resonaban en el aire, y un profundo milagro de veneración la llenó de asombro. ¿Cómo será esto?, preguntó María, asombrada. El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la potencia del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, también lo santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, a pesar de su vejez, también ha concebido un hijo, y ella es el testimonio del poder de Dios. Las revelaciones de aquel mensajero divino ofrecieron claridad a la confusión que pesaba en el alma de María. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra, exclamó, rindiéndose ante el misterio del plan eterno. Mientras María se preparaba para regresar, el ángel la miró con ternura. En el cielo, hay una gran expectación alrededor del acontecimiento que estás a punto de abrir al mundo. La gloria de Dios brillará a través de ti. Con esta palabra de aliento, el ángel desapareció, dejando tras de sí una atmósfera de revelación pura. Decidida, María emprendió el camino de regreso a la casa de Elizabeth, dispuesta a compartir la extraordinaria noticia y fortalecida por la certeza de que estaba involucrada en algo trascendental. En cada paso, la sensación de que su vida nunca volvería a ser la misma la llenaba de fervor. Al llegar, encontró a Elizabeth inmersa en oración. Con gran alegría, dio la noticia: el ángel del Señor se me apareció. He sido elegida para ser la madre del Mesías. Elizabeth la abrazó, y en ese momento, ambas mujeres sintieron que la historia escrita por el Creador se desplegaba ante ellas. Un eco de gozo y fe llenó el espacio, como si las generaciones futuras ya celebraran en anticipación. Sin embargo, en otro lugar, el oscuro corazón de Herodes comenzaba a tramar un plan para asegurar su poder. Sus ojos observaban cada movimiento, cada susurro, sus manos se preparaban para el golpe que podría cambiar el curso de la historia.
Nadie interrumpirá mis caminos, murmuró, mientras el miedo y la desesperación succionaban su espíritu. Con cada latido del tiempo, el cumplimiento de la profecía se acercaba. María, sintiéndose envuelta en una luz divino, no sabía la magnitud de lo que significaría el nacimiento del Salvador, pero sabía que todo estaba bajo la soberanía de Dios. A medida que el reloj divino marcaba el compás de la creación, el destino de la humanidad se entrelazaba con los corazones de esas mujeres. ¿Qué revelaciones guardarían los cielos en la venida de aquel niño? El eco de la expectativa se dispersaría por los rincones de la tierra, mientras el plan soberano de Dios comenzaba a manifestarse en la historia. Así, el tiempo de espera se convertía en el tiempo de cumplimiento, y la reverberación de la promesa prometía asombros inimaginables. ¿Estás dispuesto a recibir la luz? Susurró el viento, llevando consigo la esencia de un milagro que cambiaría para siempre el universo mismo. Mientras el sol comenzaba su descenso en el horizonte, bañando la tierra de un tono dorado, María y Elizabeth compartían en la casa un profundo momento de íntima conexión. La revelación del plan divino aún resonaba en sus corazones, y el sonido de los cánticos de alabanza se elevaba como un incienso agradable ante el Señor. Elizabeth, con una mirada llena de amor y sabiduría, dijo: «Bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí este privilegio de que la madre de mi Señor venga a mí?» Lucas 1, 42-43. María, tocada por la unción de su parienta, sintió como su fe se fortalecía en esa atmósfera de alabanza. La certeza de su misión comenzaba a asentarse en su ser. «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador», proclamó María, su voz resonando con fervor. Lucas 1, 46-47. En ese momento de adoración, su corazón se llenó de la historia de Israel, de los milagros y de las promesas, que ahora se entrelazaban con su propia vida. La cena se convirtió en un espacio sagrado, donde cada palabra pronunciada era un eco de la grandeza de Dios, pero en la sombra, el espíritu de Herodes no descansaba. Su mente maquinaba intrigas mientras el mundo celebraba en luz y esperanza. «He de hacer lo que sea necesario para preservar mi reino», murmuró mientras leía las Escrituras con ojos llenos de ira. Sabía que el nacimiento del Mesías amenazaba su autoridad. En su corazón, un fuego destructivo alimentaba su deseo de control, y sus manos clamaban venganza. Mientras tanto, el tiempo para que la promesa de Dios se hiciera realidad se acercaba. María continuaba su tiempo con Elizabeth, y juntas intercedían en oración. Cada día, el niño en el vientre de Elizabeth crecía, y el eco del gozo se hacía más palpable. «Cuando mi tiempo sea cumplido», había dicho Elizabeth, «será el momento en que los cielos se abrirán y la tierra recibirá el cumplimiento de lo prometido». Lucas 1:57. Una noche, mientras las estrellas brillaban con inusitada intensidad, un viento suave envolvió la habitación, y ambas mujeres sintieron la presencia de lo sagrado llenando el espacio. «Hay algo más en este misterio», dijo María, sintiendo un tirón en su corazón. «El ángel mencionó que no solo seré madre, sino que esto es parte de un plan eterno. ¿Qué más nos reserva Dios?». Elizabeth, con la sabiduría del tiempo, respondió: «El Señor ha hecho grandes cosas por nosotras, y ciertamente, lo que ha comenzado, Él lo llevará a cabo. Él es poderoso y su misericordia es para aquellos que le temen de generación en generación». Lucas 1, 49-50. La ansiedad de María se disipó bajo las alas del entendimiento. El milagro que se avecinaba no sería solo un evento, sería una transformación que resonaría en cada corazón humano. Así, se quedó pensando en las palabras del ángel: «La gloria de Dios brillará a través de ti». ¿Qué significaría ello? ¿Cómo cambiaría el mundo con su simple entrega? Mientras la noche se adentraba en el misterio divino, ambos corazones latían al unísono con el ritmo de la historia sagrada que estaba a punto de desplegarse. El cielo guardaba secretos que solo esperaban ser revelados. ¿Qué más tenía Dios en su propósito soberano? «Pronto lo sabremos», susurró el viento, dejando atrás una sensación de anhelo que invitaba a profundas reflexiones. El tiempo de cumplimiento se acercaba, y la creación entera suspiraba, esperando el momento en que la luz irrumpiría en la oscuridad. ¿Estaban listas para recibir el cumplimiento de la promesa divina? Finalmente, en el tiempo señalado, el momento de la llegada del Hijo prometido había llegado.
María y José se encontraban en un viaje hacia Belén, camino a cumplir con un edicto de censos. Las estrellas titilaban en el cielo como testigos silenciosos de lo que estaba a punto de ocurrir. La fatiga de los días pasados se cernía sobre ellos, pero en el corazón de María ardía una llama de expectativa. Al llegar a Belén, el bullicio del pueblo la envolvía. Hombres y mujeres estaban apurados, buscando posada, pero todos los lugares estaban ocupados. La angustia se instalaba en su pecho. ¿Dónde dará a luz el Salvador del mundo?, se preguntaba María. El tiempo se movía rápidamente, y su vientre, ya cercano a cumplir su propósito, le recordaba que había poco tiempo. Finalmente, un posadero, compasivo ante la mirada de la joven madre, les ofreció un establo. Mientras la oscuridad caía sobre el pueblo, las luces parpadeantes de las lámparas se desvanecían, dejando solo la luz de la luna y las estrellas iluminando el camino hacia ese modesto refugio. Cuando el momento se cumplió, en aquel establo humilde, bajo la atenta mirada de su esposo José, María dio a luz a su primogénito. El aire se llenó de su primer llanto, un eco de vida que resonó en la creación. Hemos dado a luz al Hijo de Dios, murmuró María con lágrimas de alegría mientras envolvía al niño en pañales. El pesebre se convirtió en el lugar sagrado donde la luz del mundo llegó en forma de un niño. Aún sin saber la magnitud de su misión, como se había anunciado, los cielos se abrieron. En la lejanía, pastores trabajaban en la noche, cuidando sus rebaños. De repente, un ángel se les apareció, la gloria del Señor brillando a su alrededor. No temáis, dijo el ángel, pues os traigo buenas nuevas de gran alegría, que serán para todo el pueblo. Ellos, atónitos y llenos de temor, escucharon que el Mesías había nacido, y que lo encontrarían en un pesebre. En aquel mismo instante, un coro de ángeles se unió al mensaje de alegría, entonando alabanzas. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Los pastores, llenos de asombro y gozo, se apresuraron a encontrar al niño. Al llegar al establo, se postraron ante el pequeño Salvador, sin poder contener su asombro. Sus corazones estallaron de alabanzas, y su fe se activó en un instante. Mientras tanto, en los palacios de la tierra, Herodes escuchó rumores del nacimiento del rey. Lleno de enojo y temor, dio órdenes de que se hiciera un censo y la muerte del recién nacido rey se convirtiera en su plan. Las sombras de la traición y el odio se disponían a atacar el brillo de esa luz naciente. Sin embargo, Dios era fiel a su promesa. Un ángel se apareció a José en sueños, advirtiéndole que huyeran a Egipto. Levántate, toma al niño y a su madre, y escapa a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. La obediencia de José fue inmediata, y aquella noche misma partieron, protegiendo al Salvador, todo bajo la vigilancia y providencia del Altísimo. En Egipto, la familia encontró refugio y seguridad. Mientras tanto, en Belén, el eco del pesar se desbordó, y en un acto atroz, Herodes envió sus tropas para ejecutar su cruel plan, cumpliendo la profecía de que un lamento se alzaría en la tierra. Sin embargo, el propósito divino avanzaba a pasos agigantados. A pesar de la oposición. Con el paso de los años, el niño creció en estatura y en gracia. María lo observaba de cerca, cada día sintiendo el peso de la gloria divina sobre él. Su corazón estaba lleno de adoración, y en su interior crecía la certeza de que su llamado no solo transformaría a Israel, sino la propia historia de la humanidad, restaurando lo perdido y ofreciendo salvación a través de su sacrificio. Finalmente, después de algunos años, Dios llamó a José en otro sueño, indicándole que podían volver a su tierra. Regresaron a Nazaret, donde Cristo crecería en un ambiente familiar. Entre las tradiciones y la adoración de un pueblo que esperaba ansiosamente la llegada del Mesías, María y José, testigos de un milagro divino, se mantenían firmes en la promesa, mientras su Hijo, el Salvador, se preparaba para cumplir la misión encomendada, redimir al mundo. Así, el sueño de un niño en un pesebre se convirtió en el plan soberano de Dios para la salvación de todos ejes de la historia, dando paso a un tiempo nuevo de esperanza. Y así, la historia de su vida, la de María, entregando la luz al mundo, comenzaba a desenredarse, a cada paso confirmando la fidelidad de un Dios que cumple su palabra. No hay tiempo que perder. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas.
Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegura que otros disfruten de este poderoso mensaje. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Muéstrales que la luz de la verdad brilla más fuerte que la oscuridad.